Por seguir con nosotros en Mega Noticias TVC, y es un gusto saludar vía Skype a Julio Jiménez, abogado constitucionalista, para hablarnos de la situación en los juzgados por el COVID. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido, abogado. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, gracias por la oportunidad. Un fuerte abrazo a tu auditorio. Y bueno, sin lugar a dudas, preocupados los abogados litigantes. Tenemos la incertidumbre, porque bueno, hay términos, hay audiencias, hay juicios, hay derechos fundamentales para los juzgadores, para las personas que están en trámite de pensión alimenticia, cuestiones de guardia y custodia, juicios sucesorios, materia penal. Sin lugar a dudas hay una gran preocupación. Afortunadamente el presidente del Tribunal Superior de Justicia ha emitido un comunicado y bueno, estaríamos ya haciendo uso de las nuevas tecnologías. A partir del día 5 de mayo habrá ya una serie de actividades a distancia. Sin lugar a dudas los mexicanos pues no estamos preparados, todavía no estamos familiarizados para el uso de estas nuevas herramientas, que bueno, nos obliga a esta, pues ya no fue cuarentena, ya se prolongaron 30 días más, ya nos fuimos pues hasta el 30 de mayo aparentemente. Esto habría que valorar algunos municipios que no tengan una alta incidencia de contaminación o contagios, y bueno, esperemos que esto de manera escalonada se empiece a solucionar y que los lugares de alta concentración como los juzgados, los reclusorios, que bueno, no vas a dejar mentir, hay una iniciativa de amnistía para poner libertad en estas condiciones para evitar un mayor contagio en reclusorios preventivos a 200,000 de presos, y eso es un problema sin lugar a dudas social, es un problema que nos está preocupando a los mexicanos, porque sin embargo ya enfrentamos altos índices de inseguridad, de violencia, de corrupción, y bueno, pues ahora con este tema del desempleo que va a detonar a 30 días más que se ha prolongado esta etapa prácticamente inminente, etapa 3 de esta política pública de aislamiento, esta política pública que ha generado pues un daño importante a la economía nacional, que de por sí el año pasado no había crecido más allá del 0%, pues obviamente con este escenario ha generado incertidumbre, desconfianza y una caída terrible. Abogado, ¿me escucha? En los empleos. Y para los abogados es un tema también preocupante. Abogado, gracias. Le quería preguntar justamente sobre esta etapa que estamos viviendo. Todavía no se decreta la fase 3, pero hoy escuchábamos un mensaje en la conferencia mañanera de la presidencia junto con el subsecretario acerca de las medidas que se van a tomar. Y entiendo que hay un amplio debate y duro debate entre los gobernadores, los presidentes municipales y miembros del gabinete respecto a qué pasa si el gobierno federal no decreta medidas restrictivas, estrictas, como lo están haciendo en algunos estados, pero sí señalan que hay que evitar el traslado de estos entes de contagio, ya sea a través de un paciente o de familiares de pacientes, cuando traten de acompañar a estos que se trasladen a hospitales que están en otros estados. ¿Por qué? Porque hay gobernadores que están diciendo, eviten venir si vienen de otros estados, eviten venir de vacaciones, eviten venir si están enfermos, pero ¿quién tiene la palabra máxima cuando el Estado tiene la obligación de atender a los pacientes, en este caso contaminados, contagiados por COVID, pero las autoridades del Estado dicen, no quiero pacientes aquí de otro estado para evitar el contagio? Si ponen un retén policíaco para evitar el traslado de personas que pudieran estar contagiadas, ¿quién tiene la última palabra en materia legal? A ver, hay que entender una cuestión aquí importante. El Pacto Federal, que es un pacto en donde la coordinación fiscal, la coordinación gubernamental, los 3 niveles de gobierno tendrán que respetar las instrucciones, las, obviamente, acciones que el gobierno federal, y aclaro, gobierno federal, la Secretaría de Salud Federal, en coordinación y respetando la soberanía y obviamente los niveles de gobierno de las entidades federativas, habrá que hacer un ejercicio de diálogo, de negociación, de coordinación y de respeto irrestricto a nuestra Constitución. No puede haber retenes, no puede haber actos de discriminación, no puede haber ninguna acción que pueda poner en riesgo ni la vida, ni el sano desarrollo social, ni la paz, ni la seguridad, ni la salud de nadie.
Sin lugar a dudas, será un tema de discusión a nivel constitucional, será un tema de discusión en gobernación, será un tema de discusión con los gobernadores, pero así como ponemos un claro ejemplo, el tema de la salud, que es un tema de interés público, de interés nacional e incluso de interés mundial ya, esta pandemia ha impactado los intereses a nivel mundial, hay que reconocer que a nivel estatal los gobernadores han tomado acciones preventivas muy importantes. Algunos han hecho críticas, otros han descalificado y otros más han aplaudido las acciones del gobierno federal. Aquí no se trata de hacer una reyerta de discusiones o de argumentos cuando la vida de los mexicanos está de por medio, cuando la salud de los mexicanos es un tema que debe preocuparnos y ocuparnos a todos los mexicanos. Aquí lo que yo creo, y desde mi personal, yo diría muy modesta opinión, es importante que los gobernadores y los secretarios de salud de cada una de las entidades federativas que forman parte de esta federación, de esta República Mexicana, se coordinen con el gobierno federal y garanticen el desarrollo, las acciones de atención médica hospitalaria, obviamente respetando los protocolos preventivos para mitigar la posible contaminación y un mayor brote de enfermos por COVID-19. Obviamente yo creo que a esto a veces obedece más a argumentos o intereses personales o políticos o a veces demagógicos que a intereses de salud, interés público, que es algo que nos ocupa a los mexicanos. Constitucionalmente los señores no deben ni pueden poner cercos, ni deben cerrar las carreteras, ni aislar sus estados, como por ahí argumentaban por ahí algunas voces que decían que querían salirse del pacto fiscal. Pues habría que consultar a sus asesores legales, a sus asesores fiscales, para recordarles que forman parte de una federación y que no pueden estar jugando a la ocurrencia, ni al capricho, ni a la imposición de la voz o de la voluntad de nadie. Aquí las acciones son de unidad, las acciones son en coordinación, porque el interés superior de los mexicanos en este momento es la salud, la seguridad y la economía nacional. Abogado, le saluda Alex Piñón acá en el estudio. Quiero preguntarle Alex, sobre esta situación que comentaba la ley de amnistía, que ya decía el presidente que de no aprobarse usaría otros mecanismos para poder liberar a estas personas que permanecen en prisión y que probablemente podrían ser pues más vulnerables al contagio de COVID-19. En este sentido, ¿qué tanto realmente la ley de amnistía se va, o esta aprobación que urge el presidente, es por el tema del COVID y qué tanto tiene que ver con un tema más político en este sentido? Porque si bien, pues recordemos que la ley de amnistía no pues otorga o prioriza el reparo del daño para las posibles víctimas. Efectivamente, aquí hay que ser muy respetuosos de las formalidades de esta iniciativa que fue presentada al Congreso de la Unión, ya aprobada en Cámara de Diputados, y ahora el Senado de la República hará lo propio. Habrá que valorar los alcances, los criterios, para ver a qué perfil de procesados, de personas están sujetas a un juicio o que ya se encuentran compurgando una pena, serán beneficiarios de esta amnistía. Se hablaba de perfiles muy específicos, personas de la tercera edad, personas que obviamente, mujeres, que incluso puedan ser consideradas vulnerables ante esta posible, pues yo diría, contagio masivo. Habrá que valorar, habrá que considerar los perfiles para elegir a aquellos que van a salir de los reclusorios, de los centros penitenciarios. Habrá que ser muy responsables. Esta iniciativa de amnistía entiendo que obedece por razones de humanidad a garantizar la salud y a proteger y a evitar una mayor contaminación en los centros de por sí hacinados y sobresaturados, en los reclusorios, en los centros penitenciarios, en los centros federales de, yo diría, readaptación social, que aunque no se cumple el objetivo, eso es otro tema que no nos ocupa en este momento. Sí están hacinados, están sobresaturados, es una válvula de escape a este escenario de sobresaturación de personas que están sujetas a proceso, privados de su libertad. Yo nada más preguntaría cuáles van a ser los mecanismos para que se pueda garantizar que esas personas primero cumplan con las formalidades de ley, es decir, la reparación del daño, que cumplan con las obligaciones que establece la propia ley en cuanto salgan de esta situación, puedan alcanzar la libertad, cómo van a responder o cómo van a reparar aquellos daños por los cuales ellos están compurgando una pena. Me refiero al fraude, el abuso de confianza, el robo. ¿Cómo estaríamos y bajo qué criterios estaríamos hablando en cuanto a esta amnistía? ¿Cuál será el perfil ideal para estos procesados que serán beneficiarios de esta amnistía? Habrá que ser muy responsables, habrá que ser muy cuidadosos
habrá que ser, yo diría, muy comprensivos en cuanto a la necesidad de garantizar la salud pública, pero también muy responsables en cuanto a garantizar la seguridad jurídica de las víctimas, porque bueno, yo puedo ver ya a partir de la amnistía a una serie de delincuentes, defraudadores, secuestradores, asesinos, bueno, no sería un beneficio social, sería poner en mayor riesgo a la sociedad. Habrá que valorar esta ley de amnistía, habrá que ver en qué términos la aprueba el Senado de la República. Efectivamente, el Poder Ejecutivo tiene facultades para acudir a otras acciones, habrá que esperar cuáles van a ser las respuestas de la fracción parlamentaria de Morena en la Cámara Alta, en el Senado de la República. Ya de por sí, la voz de su coordinador, ya el senador Ricardo Monreal afirmaba que habrá un sí en esta ley de amnistía, nada más habrá que ver cómo la operan el Tribunal Superior de Justicia y los demás tribunales a nivel nacional, cómo operan esta ley de amnistía y a qué delitos y a qué procesados y a qué personas que están compurgando hoy una pena privativa de libertad serían beneficiarios de este asunto, mujeres, personas de la tercera edad, aquellos que no hayan cometido un delito mayor, que no haya reincidencia. Habrá que ver los perfiles, habrá que ser muy responsables y habrá que ser muy cuidadosos con la reparación y con los derechos de las víctimas, que además habría que garantizar y salvaguardarlas bajo condiciones muy especiales. Habrá que esperar, no me gustaría especular, sí hay que ser muy enfáticos en cuanto a que el gobierno no puede poner en libertad a cualquier delincuente, no puede darle este beneficio de libertad a cualquier secuestrador, a cualquier homicida, a nadie de estos perfiles graves, a nadie de estos tipos de comisión de delitos que ponen en riesgo letalmente a la sociedad. Habrá que ver y esperar qué tipos de delincuentes serán beneficiarios. Abogado, en este contexto de la epidemia, vemos, por ejemplo, que mañana van a sesionar para debatir sobre esta modificación. Escuchamos al presidente decir en una conferencia pues que se recortaban también los aguinaldos. Hemos visto que se cambian los calendarios electorales en el Instituto Nacional Electoral, justamente con propósito y en medio de la epidemia. Observamos que hay varias modificaciones que para algunos expertos es necesario tomar estas medidas por la premura, la urgencia y la necesidad que representa la epidemia. Pero por otro lado, hay algunos que tienen dudas respecto a si se está violentando o debilitando el Estado de Derecho porque se aprueban de manera irregular todas los anuncios que hace el presidente, el gobierno y el órgano legislativo o el órgano electoral termina respondiendo a estas propuestas que muchos califican de ocurrencias del presidente. ¿Qué es primordial uno sobre otro? La urgencia, atender la demanda, este reto que puede enfrentar la emergencia, o privilegiar el respeto al debido derecho y al Estado de Derecho per se. Bueno, a ver, quisiera iniciar por un tema muy importante que es el respetar el debido proceso, respetar los fundamentos constitucionales, respetar las condiciones que marca el Estado de Derecho, respetar los procesos y si es necesario impulsar iniciativas, reformas, modificaciones, hay que cuidar las formas, hay que cuidar los derechos fundamentales, los derechos humanos, hay que impulsar las reformas que sean necesarias con la firme convicción de que se garanticen y se protejan los derechos humanos de aquellos que puedan ser directamente afectados o beneficiados con este tipo de reformas. En materia electoral, obviamente hay procesos electorales que están a la vuelta de la esquina, habrá que garantizar los derechos electorales de aquellos que estarían ejerciéndolos en su momento para respetar los calendarios, habrá que esperar las condiciones que establezca esta iniciativa de reforma. No me gustaría llamarle ocurrencia. Sí, entiendo que hay una no legítima justificación, pero sí hay un argumento de emergencia, de urgencia ante esta pandemia que enfrentamos los mexicanos y ante esta, pues ya yo diría, prórroga que se ha estirado 30 días más y bueno, los mexicanos, el Estado de Derecho, las instituciones y el propio gobierno estamos obligados a ser conscientes y a ser responsables y sobre todo más allá de intereses políticos, más allá de intereses personales y más allá de intereses incluso internacionales, tenemos que velar y tenemos que garantizar primero el respeto a nuestra Constitución, a los derechos humanos, al debido proceso y a nuestras instituciones. No hay que
tomar acciones arrebatadas, no hay que impulsar iniciativas sin justificación. Sí entiendo y sí comparto la opinión de algunos especialistas que argumentan que estas reformas obedecen a ocurrencias, obedecen a veces a caprichos. No lo niego, pero bueno, en este momento de emergencia, los mexicanos tenemos que ser solidarios, tenemos que ser responsables, debemos ser imparciales, debemos ser objetivos y sobre todo, y sin ánimo de sonar idealista ni ofensivo, debemos ser absolutamente imparciales y profundamente objetivos. Aquí el tema es que el gobierno creo que tiene un problema de comunicación, el gobierno no transmite los mensajes asertiva o clara u objetivamente y por eso genera tanta incertidumbre, desconfianza y especulación. A veces estas mañaneras se vuelven un ejercicio ya desgastante donde no comunican, informan de todo, pero no aclaran nada. Sí. Y bueno, pues obviamente esto nos lleva a aquellos contadores, abogados, ingenieros, pues a todos los profesionistas independientes a vivir un escenario de incertidumbre que bueno, lo vamos esclareciendo y lo vamos, pues yo diría, desmembrando con las publicaciones que se hacen en el Diario Oficial de la Federación. Y te cito un ejemplo, esta publicación del acuerdo que hizo el Instituto Mexicano del Seguro Social en cuanto a los 48 meses para que los patrones, como un apoyo para la cuota patronal que la podían diferir a 48 meses, pues es un tema que ya estaba en ley, es un tema que no es nuevo, no están apoyando a la economía patronal, no están apoyando a los que sí generan empleos en este país. Es que no hay políticas públicas que en este momento de emergencia estén apoyando la economía de aquellos que sí generan empleos. Por una parte amenazan laboralmente con que aquellas empresas que despidan trabajadores o que empiezan a reducir salarios serán exhibidas públicamente o serán sancionadas públicamente. Pero no entienden que legalmente no le puedes reducir el salario a las personas. Sí, nada más que el tema es que si tú no le das estímulos fiscales, si tú no le garantizas condiciones al empresariado, primero para que subsista la unidad económica productiva, no hay manera de que la empresa subsista, pues no habrá manera de que el empleo subsista. Y obviamente el empresario no te va a pagar impuestos, porque tampoco hay políticas públicas, no hay un programa de estímulo ni de apoyo a los empresarios. Los empresarios han sido muy enfáticos y ahí quiero retomar una posición muy interesante de especialistas en materia fiscal y contable, que es la Asociación Mexicana de Contadores Públicos, que fueron muy enfáticos y le fueron muy claros y le dijeron incluso los empresarios, no queremos condonación, queremos que se pueda diferir la fecha de pago de la declaración anual de impuestos. Pues no, ya pasó la de personas morales el día 30 de marzo y bueno, por lo que veo nos vamos a ir al 30 de abril con personas físicas y esto va a seguir igual y nos van a exigir que paguemos en tiempo y en forma. Y yo nomás te preguntaría a ti y a tu amable auditorio, cuando no hay trabajo y no hay ingresos, ¿cómo vamos a mantener los gastos operativos de cualquier empresa, pequeña, mediana, micro, incluso macroempresas? ¿Cómo van a subsistir 30 días más? Abogado. ¿Bajo qué condiciones cuando el propio gobierno no establece condiciones de estímulo ni apoyo a los empresarios, ni a los pequeños, ni a los medianos, ni a nadie? El gobierno federal quiere seguir recaudando como si no pasara nada. Aquí el tema hay que ser, reitero, responsables, objetivos, pero sí hay que ser muy claros. El gobierno federal no está asumiendo con responsabilidad la parte laboral, ni la parte económica, ni la parte financiera, ni está visualizando los daños colaterales de este problema, de esta pandemia, que no solo es un tema de emergencia de salud, es un tema de crisis económica que ya veníamos arrastrando hace más de un año. Abogado Entonces, Julio Jiménez, creo yo que es un tema muy preocupante. Le agradezco mucho estos comentarios, este análisis tan puntual. De pronto, para la gente que nos está viendo, a partir del 6 de mayo se reabren los juzgados para que hagan sus trámites. Le agradezco estos minutos aquí en Mega Noticias TVC. Muchas gracias, muy amable, y un fuerte abrazo a su amable auditorio. Buenas